Nuestro siguiente ponente es Diego Molina. Diego es uno de los líderes del proyecto Selenium, donde impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades como WebDriver BD y Selenium Manager. Trabaja en Source Labs con el equipo de código abierto y relaciones con desarrolladores, conectando tecnología, comunidad y producto. Tiene una amplia experiencia en automatización de pruebas, herramientas de testing con código abierto y en la organización de conferencias internacionales como SeleniumConf y OutlineConf. Además, es un activo promotor de comunidades de testing en España y otros países. Bienvenido, Diego, encantado de conocerte. Hola, muchas gracias por la invitación. Déjame compartir la pantalla y creo que ya la podéis ver, ¿cierto? ¿Me puedes confirmar que la ves? Sí, la vemos, ahora la lanzamos a directo. Vale, gracias. Vale, pues iniciamos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Margaret. Gracias a Laura. Gracias a Maxi, a Auxi también. Eh, y mi charla se llama Herramientas aburridas y decisiones inteligentes. Un poco más, pues bueno, ya como habéis escuchado, trabajo en Sauce Labs y también lidero el proyecto de Selenium. Y un poco el contexto aquí es que gracias pues a esta exposición que he tenido, tengo mucho contacto con personas que utilizan herramientas para testing a diario. Entonces, esto me ha ayudado un poco como a armar esta charla, que no es mi típica charla, no es una charla técnica, que son las charlas que usualmente doy. Esta es una charla más de mi opinión, por decirlo de una forma. El objetivo de esta charla, para quienes escuchen, pues es un poco como dar mi opinión sobre cómo elegir tecnología con intención. Y una cosa que he visto mucho en los últimos años es que estamos cayendo en la trampa de utilizar cosas que nos dan como una gratificación inmediata, y esto pues lo he visto en nuestro día a día y también en el mundo del testing y desarrollo de software. Am, entonces, yo he visto esto como desde la gratificación instantánea. El ejemplo más claro de esto es que hoy día pues vivimos en una cultura que como que le damos mucho privilegio a la inmediatez. Evitamos un poco pensar en la situación y tratamos de obtener cosas con inmediatez. Queremos todo ya, en todos los aspectos. Esto puedes verlo de cómo consumes el entretenimiento, cuándo vas a comer, y también pues esto ha permeado en las decisiones que tomamos en respecto a tecnología, en los proyectos de testing y desarrollo también. Am, Como vivimos en la era del todo ya, que se ha venido viendo en los últimos años, tal vez la última década, un ejemplo claro de esto es la música. Eh, Cuando estamos escuchando en Spotify o en Apple Music, pues lo que se está reflejando es que muchas personas saltan la introducción y queremos ver cosas realmente ya. Entonces, eh, si tú escuchas música de hace 20 años o ves que los intros son mucho más largos, básicamente porque los oyentes disfrutaban la canción, tenemos más paciencia para escuchar la canción, la historia y todo esto. Hoy día, pues como la estructura ha cambiado, la paciencia es un lujo. Entonces lo que está pasando es que los intros son mucho más cortos. De hecho, hay un estudio que demuestra que los intros de una canción han pasado de unos 20 segundos a 5 segundos. Consecuencia de esto también es porque, por ejemplo, plataformas como Spotify cuentan una canción, o sea, le van a dar el dinero a la persona que ha puesto la canción ahí, al cantante, cuando se escucha por lo menos durante 30 segundos. O sea que desde el punto de vista del artista tiene 30 segundos para captar la atención de quien está escuchando la canción. Entonces poco a poco ha ido permeando en que nos entregan como la parte buena de la canción rápido, y esto va en una tendencia a la inmediatez. Pero esto no es obviamente solo la música, también pasa con las series que vemos hoy día. Queremos ver el contenido sin pausas. Obviamente,
por ejemplo, yo soy de una época en que no existía Netflix cuando vi televisión de niño, entonces pues yo veía obviamente los comerciales y todo esto, pero hoy día queremos consumir el contenido sin pausas. Y una muestra de esto es pues que hay más estudios que dicen que hay muchos adultos que prefieren ver una temporada completa de un solo tirón, ¿cierto? Y las plataformas también están tratando de cambiar cómo se entrega el contenido, por ejemplo, a entregar contenido cada semana. Pero igual lo que hace mucha gente es esperar a que varios contenidos, a que varios episodios se acumulen y verlos sin interrupciones. Entonces, tenemos un poco de intolerancia a la espera y queremos algo como que funcione ya. Claramente, pues esto no es solamente nuestra vida diaria, esto ha entrado al testing también. Queremos una herramienta que nos funcione ya, que tenga algo de magia y la verdad no queremos hacer ese trabajo de analizar si la herramienta es la ideal o no. Entonces, estamos buscando algo que funcione ya, nos estamos saltando el proceso y estamos usualmente entregando soluciones sin entender muy bien el problema que queremos solucionar. Entonces, otro culpable de esto es todo lo que vemos en marketing, todos los blog posts, todas las publicaciones en LinkedIn que nos hacen creer que una herramienta hace muchas cosas y realmente olvidamos como ver si esas cosas que hace esa herramienta que promete, uno, si en verdad las hace y dos, pues si como que en cierta forma encajan con nuestras necesidades reales. Entonces, yéndonos un poco como a lo que nos atañe, que es el testing, ¿cómo impacta toda esta mentalidad, todo este cambio en la forma de trabajar? Am, un poco reforzando el concepto que usamos herramientas sin entender el problema. Entonces, antes de entender y hacer un buen diagnóstico, en muchos casos sabemos que hay como que algo que no funciona muy bien, tenemos que mejorar algo, pero no entendemos al fondo el problema. Entonces, es como que si tú te automedicas y te tomas un paracetamol o un ibuprofeno constantemente sin entender el problema a fondo, pues puede ser que soluciones algo en el corto plazo, pero en el largo plazo, pues haya problemas mayores. La verdad que una de las cosas que yo aprendí cuando hice pues desarrollo y testing y todo esto es que me han enseñado que el análisis que tú haces para entender el problema no es un tiempo que tú pierdes, es una inversión que haces porque cuando el problema de pronto cambie o mute de otra forma, pues vas a poder entender el problema nuevamente porque ya entiendes un poco la historia de cómo vienen las cosas. Ahí es cuando tú estás pues invirtiendo a largo plazo en el éxito de una solución. Entonces, si vemos una herramienta nueva, queremos usarla. Usualmente no pensamos si esto realmente es la solución para nuestra necesidad. Eh, Creemos que como que poner un plugin en nuestro IDE, como tal vez meter una nueva dependencia a nuestro framework, va a hacer que solucione todo, pero realmente en la mayoría de casos tenemos un ecosistema muy complejo dentro de nuestra empresa y simplemente agregar una herramienta más, pues no va a ser la solución. Porque cada cosa que metemos a esa mezcla, pues tiene como nuevas reglas, nuevas dependencias y en muchos casos, pues hay cosas que limitan su alcance y eso pues no lo estamos pensando con conciencia. El ejemplo claro de todo esto es la inteligencia artificial. Hay un hype muy grande eh, y sentimos que si no la estamos usando, pues estamos fuera de este hype, fuera de este ciclo. Y esto crea una urgencia. Eh, Vemos gente que pone en LinkedIn todo el tiempo que hay tests que ya no tienes que escribir, simplemente escribir un prompt, que si el test falla, pues la inteligencia artificial te lo va a arreglar. Y la realidad es un poco más compleja porque todo requiere una configuración, un contexto, un mantenimiento y lo más importante, pues una comprensión de todos los límites que tiene cada herramienta. Y quisiera como centrarme en esta parte que fue mencionada en una charla ayer, creo que fue la de
no recuerdo cuál de todas, pero alguien hablaba de la inteligencia artificial en el ciclo de desarrollo de software y testing y una cosa súper importante es el contexto. O sea, una herramienta no te va a hacer todo porque necesita entender el contexto en el cual te estás moviendo. Entonces, Gartner, que es pues la consultora tal vez más famosa en todos estos temas, eh, hizo un análisis extensivo y se ha dado cuenta que pues sí, mucha gente está empezando a adoptar herramientas de inteligencia artificial, pero pues desafortunadamente hay una promesa que cuando se materializa pues no es realmente lo que esperábamos. Entonces hay ajustes, hay mantenimiento y todo esto, y pues es parte de un ciclo que en muchos casos saltamos muy pronto a utilizar esto. Entonces, una de las cosas básicas que quisiera como compartir hoy es perdón, se me olvidó hablar, la filosofía de la tecnología aburrida. ¿Qué significa esto? Eh, Hay muchas herramientas aburridas en el mercado, ¿cierto? Porque lo que termina pasando es que son herramientas que ya llevan muchos años, que, que se mueven un poco lento, pero en general son herramientas estables. O sea, la verdad que no son emocionantes si pones en tu hoja de vida que estás usando una herramienta que se creó hace 15 años, hace 20 años, pero lo que termina pasando es que en muchos casos esa herramienta funciona y es predecible. Y hoy día que tengas una herramienta que sea predecible en su comportamiento y en sus resultados, pues eso es casi que como encontrar oro, porque en nuestro negocio de el testing y que tú tienes que tener un entorno que sepas cómo inicia y cómo termina, pues la fiabilidad es muy valiosa más que algo que sea totalmente nuevo. Muchas de estas herramientas pues ya están súper documentadas, tienen casos de usos que ya sabemos cómo funcionan, expectativas y todo eso. Y en muchos casos estas herramientas tienen un espacio en el cual pues son cosas como un espacio de desconocidas, ¿cierto? Puede haber resultados desconocidos con herramientas tradicionales, pero sabemos que como la herramienta ya tiene cierto alcance, cierta forma de predecir su comportamiento, pues cualquier cosa nueva que salga no será muy complicado adaptarnos a ello. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes es que, sobre todo este estudio, que cómo se caracteriza la salud de un proyecto open source. Em, con base en esto, a la gran documentación, a que hay mucha confiabilidad, que hay muchos ciclos de uso, que se han identificado mejoras, se han corregido muchos errores, pues toda esta gran comunidad, toda esta gran cantidad de contenido que se ha puesto junto por muchas personas alrededor del mundo, pues lo que termina pasando es que esto es un indicador que te ayuda a saber si vas a tener más o menos sorpresas. Cuando una herramienta ha sido muy utilizada, pues vas a tener menos sorpresas usualmente. Em, la verdad es que cuando una herramienta tiene buena documentación y una buena comunidad, pues es más fácil diagnosticar y resolver un problema externo. Y la verdad que eso reduce el riesgo de esas sorpresas ocultas. Am, Porque casi todo lo que puede hacer la herramienta y casi todas las sorpresas que te pueden salir están ya pues documentadas, los puedes ver en foros, en GitHub, en Stack Overflow y pues hoy día como tú estás usando por ejemplo ChatGPT para muchas cosas o Gemini o lo que tengas a la mano, pues gran parte de la respuesta va a venir de esos sitios. Entonces, si es una herramienta muy nueva, pues muchas veces vas a tener respuestas que alucinan un poco. Una de las cosas súper importantes que yo veo cuando estamos decidiendo sobre una herramienta nueva es que una herramienta consolidada, le podemos decir aburrida si queremos, porque ya lleva muchos años en el mercado, es que no hay deuda técnica. O sea, tú sabes con qué te estás enfrentando. Y además de eso, ya se han expuesto en muchos diferentes campos y sus limitaciones son claras. Y además de eso, han sugerido cómo puedes sobrellevar esas limitaciones eh, en caso que se te presenten. Am, una de las cosas desafortunadas de la tecnología nueva
que no tiene mucho tiempo en uso, es que, pues bueno, hay limitaciones que pueden salir de un momento a otro y desafortunadamente ya sería muy tarde como para corregir y mejorar. Una de las cosas que yo he visto en estos años de carrera es que pues la deuda técnica pues no es solamente un mal código, ¿cierto? No es solo un código difícil de mantener, sino que también es como todo lo que hablamos de cuando nos faltan pruebas, documentación para entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Y cuando una herramienta también cambia sin compatibilidad hacia las versiones anteriores, pues también es una serie como de huecos que se van haciendo y cuando una herramienta nueva te llega, pues eso cambia muy seguido. Porque cada herramienta tiene un coste. Y cuando tú usas una herramienta nueva, pues obviamente hay una curva de adopción. Vas a tener como nuevos métodos, vas a tener nuevas configuraciones y usualmente vas a enfrentarte con situaciones que puede ser un error o un error no es, o un resultado no esperado porque pues tiene una forma de funcionar diferente. Am, Además de eso, más allá de la curva de adopción, esto significa que tú tienes que dedicar tiempo para aprender a usar la herramienta, más allá del caso de uso básico. Entonces hay que dedicar tiempo como para entrenarnos, para dominar la herramienta, cosas que usualmente tiempo que tú tenías dedicado como realmente a hacer el desarrollo. Am, una de las cosas que a veces olvidamos cuando tenemos herramientas es que lo que hacemos con la herramienta hay que mantenerlo, ¿cierto? Hay que seguirle dando vida y cuando tú tienes una herramienta que ya la conoces, pues el mantenimiento es usualmente mucho más sencillo. En este caso, si es una herramienta nueva, pues bueno, tienes que estar al tanto de las actualizaciones, qué cambios hay, cómo adaptar lo que ya has construido y a veces tienes que enfrentarte a problemas específicos de esa tecnología. Entonces, yo creo que esta es la parte más importante de esta presentación. Entonces, si algo te vas a llevar, llévate como las siguientes 2 o 3 diapositivas, las siguientes 2 o 3 slides. Y es que tenemos que pensar muy bien en dónde ponemos el foco, ¿cierto? Dónde nos vamos a concentrar para solucionar las cosas. La verdad es que lo ideal, o sea, en un mundo ideal de recursos ilimitados, pues la idea sería como innovar en todo, ¿cierto? En el producto que estamos haciendo para el mercado, en las herramientas que usamos, pero la verdad es que obviamente tenemos recursos limitados en temas de tiempo, personas, también la energía mental que tiene tu equipo, como ese desgaste que hay cuando cambias todo el tiempo de contexto. Entonces es un poco complejo que tengamos el foco en muchas partes y por eso hay que elegir en dónde poner el foco. Una cosa también que nos pasa y es que cuando tenemos herramientas nuevas, esa curva de adopción no es igual para todo el mundo. Puede ser que haya miembros del equipo que no estén muy a gusto, puede ser que haya miembros del equipo que no quieran hacerlo y otros que estén liderando. Entonces, ahí tenemos que empezar a poner prioridades en dónde nos enfocamos. Entonces, para resumir esta parte, es que tenemos que elegir básicamente en dónde nos vamos a arriesgar y en dónde tenemos que ser estables o más conservadores. Eh, un concepto que existe ya hace, estamos 2025, o sea, será unos 8 o 10 años, se llama Innovation Tokens. He olvidado poner el link, pero lo podemos compartir luego. Y la idea es que imagínate que tu equipo tiene un presupuesto mensual, semestral o anual para innovar. Esto significa cosas que tú puedes hacer con una herramienta nueva, un proceso nuevo, lo que tú quieras. Entonces, tú tienes un presupuesto limitado de tokens para innovar. Pero si te los gastas en cosas que no te están haciendo ninguna diferencia en tu día a día, pues lo que va a pasar es que cuando en verdad te salga una oportunidad buena para cambiar lo que estás haciendo día a día y mejorar, pues ahí ya no vas a tener pues nada en el presupuesto para estos tokens de innovación. Esta diapositiva me la inventé.
O sea, no existe ningún soporte de un estudio, ni un soporte que te diga, esta es como la distribución de cómo puedes asignar tu presupuesto de innovación. Bueno, hay cosas parecidas que hacen en Google y esto, pero es básicamente lo que yo he vivido. Entonces, esos son números que me inventé y creo que tienen sentido desde mi punto de vista, pero pues, porfa, adoptarlos según cada contexto. Entonces, digamos que tenemos un 100% de tokens y lo que yo haría es que el 50% me lo gastaría en herramientas maduras y consolidadas, que sean estables, o sea, que me den como una base sólida para moverme hacia adelante. Em, Yo, en este momento, como hemos visto el avance de toda la inteligencia artificial, dedicaría un 30% a inteligencia artificial, sobre todo para explorar el potencial de cómo yo puedo cambiar lo que estoy haciendo ahora con herramientas maduras y hacer como pruebas de concepto, eh, diferentes experimentos, pero lo más importante es que tengamos clara la expectativa y hacerle una adopción con mucha cautela, poco a poco, pero sobre todo entendiendo la limitación y lo que nos da la herramienta luego de experimentar con ella. Am, También hay unas cosas que pues no siempre tienen inteligencia artificial, pero son como nuevos frameworks, nuevas herramientas, nuevos servidores para hacer integración continua. Hay muchas herramientas todo el tiempo que salen en el mercado. Y yo dedicaría un 15% para evaluar alguna solución nueva que puede ayudarme a lo que estoy haciendo en mi día a día. Porque lo importante al ver un nuevo framework, una nueva herramienta, es que si yo creo que esta herramienta me va a dar pues una ventaja a largo plazo, pues lo que va a pasar es que estoy como un poco empezando a agarrar una herramienta, la estoy madurando para que sigamos teniendo una base sólida para movernos hacia adelante. Y al final, pues yo destinaría un 5% am, para experimentar libremente. Entonces puede ser que tú tengas un framework o algún plugin de inteligencia artificial que no tiene nada que ver, ningún sentido. Tú crees que no te va a aportar mucho, pero puedes experimentar y con base en eso puedes aprender cosas que te pueden ayudar a las nuevas evaluaciones que hagas en el futuro de herramientas, ya sea de inteligencia artificial o sea de otro tipo de contexto. Pero lo importante es que debemos luchar por tener como un pedacito de estos tokens para hacer experimentación sin ninguna expectativa. Y esto es una cosa que sí lo he visto en muchas empresas grandes. Lo importante aquí es que cuando tenemos un enfoque y una expectativa, pues nos podemos dedicar a innovar donde importa sin empezar a hacer cosas de forma un poco descoordinada y alocada. Pues vamos a hablar de unos pocos ejemplos positivos y negativos sobre esta tendencia de como de usar las cosas sin pensar mucho. Y pues obviamente el primero es inteligencia artificial, ¿cierto? Que vemos falsos positivos, vemos una alta complejidad en la integración de una herramienta que tú adquieres con tus propios sistemas y usualmente pues la depuración de resultados es muy muy compleja porque usualmente o casi siempre, bueno yo diría que siempre una herramienta de inteligencia artificial no te da la misma respuesta dos veces. Hay que como que ponerle rieles y vallas y para que no se esté saliendo del contexto hay que entrenarlas mucho. Entonces, por eso es que hay que invertir mucho en la integración y eso es un tema que no se habla mucho cuando tienes una herramienta nueva. En este link, pues hay un estudio de muchísimas herramientas de inteligencia artificial para testing que existe hoy día. Y en general, lo que ha terminado pasando es una confirmación de lo que estábamos hablando hace un momento, que la funcionalidad promete mucho, ¿cierto? Pero la realidad no es que nos esté entregando mucho más de lo que podemos hacer hoy ya con métodos tradicionales. Entonces, es algo muy atractivo, pero desafortunadamente hay limitaciones que no son claras desde el momento cero y eso lo que está pasando es que
tenemos que rehacer el proceso de testing, tenemos que entender cómo la herramienta nos funciona y desafortunadamente, pues en vez de hacernos un poco más rápidos, nos está haciendo un poco más lentos. Otro ejemplo, Selenium y Playwright. Lo que puedo decir aquí es que lo aburrido funciona. Lo que termina pasando usualmente es que Selenium es una herramienta compleja de crecer, pero cuando ya la dominas, usualmente no necesitas nada más. ¿Qué pasa aquí? Pues Selenium lleva 20, 21 años, funciona con todos los navegadores, es predecible, es una base sólida y es una comunidad muy robusta y tiene ya muchos años de experiencia. Playwright ya tiene unos 4 o 5 años, o sea, no es tan básica, no es tan nueva. Y la verdad que es muy, muy interesante cómo funciona, tiene una forma de uso muy, muy atractiva, pero desafortunadamente hay muchas limitaciones ocultas de Playwright. Y al yo hablar con personas de la comunidad, hablar con clientes de Sauce Labs, pues lo que me doy cuenta es que muchas personas se suben en este hype, pero o sea, nunca tomaron el tiempo de entender qué hacía y qué no hacía la herramienta. Por ejemplo, muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo puedo ejecutar un test de Playwright en un dispositivo móvil? O sea, como que pero en la documentación claramente está que ellos no lo hacen. Eh, Muchas personas me dicen, mira, es que estoy ejecutando localmente mi test con Playwright y aquí uso WebKit, pero quiero usar Sauce Labs y que funcione con Safari. Y yo les digo, pero es imposible porque Playwright no soporta Safari, ya que Playwright lo que hace es modificar el binario del navegador en WebKit y en Firefox porque usa el Chrome Debugging Protocol. Entonces, hay tecnología por debajo que está muy escondida que hace que funcione de forma maravillosa en Chrome y en Edge, pero esa tecnología no es portable a Firefox y a Safari. Entonces, lo que termina pasando es que cuando ya ese equipo identifica que existe esa limitación, lo que termina pasando es que hacen otro set de pruebas diferentes con WebDriver.io o con Selenium para completar el tipo, la cobertura de navegadores que necesiten. Y una de las cosas que he criticado muchísimo es que mucha gente que usa Playwright la termina usando como si fuera Selenium del estilo clásico. Es decir, que tú vas a buscar un elemento, esperas a que esté el elemento, cuando ya esté listo haces clic. Entonces es un poco un testing reactivo. Tú esperas todo el tiempo a que esté algo disponible para ejecutar tu acción y luego hacer una aserción. Esto está cambiando y ya Playwright lo tiene desde hace mucho tiempo en sí. Entonces, hoy día hay una tendencia que se llama testing orientado a eventos. Y es básicamente la posibilidad de escuchar los eventos del navegador, de interceptar las llamadas a red y todo esto. Entonces, eso ya lo tiene Selenium también, pero no lo tenía hace unos años. Playwright siempre lo ha tenido. Y lo que está pasando es que las personas cogen su test que tenían en Selenium, lo ponen en Playwright y al poco tiempo están presentando casi que las mismas fallas que tenían en Selenium, porque es una herramienta nueva, no se han dedicado a aprender la herramienta, cómo funcionan sus nuevos métodos, funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, Playwright puede ser una excelente opción si entiendes cómo funciona y qué limitaciones te pone en tu camino. Si no, pues puedes terminar duplicando tu esfuerzo porque vas a tener algo en Playwright y algo en WebDriver.io o Selenium y lo que termina pasando es que ahora tienes que hacer más trabajo de lo que hacías antes. Una serie de preguntas que me parecen interesantes si tú quieres adoptar una herramienta nueva y es, pues, si resuelve tu problema o no. O sea, no es lo que tú crees que tienes, sino realmente el problema que tú tienes en tu contexto, luego de hacer un entendimiento de la situación, la causa y todo esto. Si lo resuelve, pues es una buena señal. Ahora, cuando empieces a utilizar la herramienta, vas a hacer un desarrollo en el tiempo, vas a hacer una inversión. ¿Tú crees que puedes mantenerla? Si estás tú solo,
si tú eres la única persona que quieres usar esa herramienta y nadie más del equipo la quiere usar, ¿crees que en el largo plazo vas a poder mantenerla y hacerla funcionar como quieres? Y lo he puesto como transparencia, pero la idea es que si tú entiendes cómo funciona y cómo puedes solucionar problemas cuando se presenten, cómo puedes depurarlos, pues si logras responder a estas respuestas, a estas preguntas de forma positiva, pues yo creo que es un buen indicador que sí deberías adoptar la herramienta. Porque es que no todo lo nuevo es malo, pero hay que revisar bien si vale la pena integrarme a esa herramienta antes de hacer bueno, antes de ahorrarme problemas en el futuro. Y una cosa importante que mencioné al inicio, pero quisiera como centrarme un poco más, y es que las tecnologías que llevan muchos años también evolucionan. Entonces, BiDi, el protocolo bidireccional de comunicación de WebDriver, pues Selenium está trabajando varios años en él y es tan potente lo que está haciendo este protocolo que Playwright ya está experimentando con él para Hola, que en el Diego. futuro... Dime. Disculpe, te quedan 5 minutos, ¿vale? Sí, lo tengo aquí Pues, en el... Gracias. Em, ¿En qué estaba diciendo? Ya. Em, bueno, que Playwright también lo está adoptando porque Playwright ve en este protocolo que se debe concretar en todos los navegadores en unos 2 o 3 años, am, para utilizarlo y así evitar como todas las cosas que tienen que hacer alrededor para hacer un nuevo release de Playwright. Entonces, básicamente es un estándar que permite comunicación bidireccional en tiempo real. La idea es olvidarnos de esa forma de hacer testing reactiva que buscas un elemento y luego tienes que hacer clic, sino un poco como escuchar cuando pasan las cosas. Y así puedes tener resultados más inmediatos sin tantas esperas. Además de, obviamente, hay muchas capacidades nuevas como la intercepción de llamadas, puedes observar cómo un elemento cambia de un momento a otro y pues este es como el futuro de testing en navegadores. Y lo importante es que pues si tienes una herramienta confiable como Selenium, o en su caso Playwright también en su momento lo hará, es que ellos no se va a romper la compatibilidad con lo que tienes ahora y con lo futuro. Un poco resumiendo, la idea es como poco a poco ir entendiendo el contexto que tienes e ir adoptando en los contextos que te sirven. Y asimismo, pues ir evolucionando y muy importante ir haciendo como el check de que los beneficios que te están dando, que te está dando la herramienta, pues sean sostenibles en el largo plazo. Vamos a cerrar un poco y una serie como de pensamientos básicos aquí. Uno es que elegir una herramienta aburrida también es innovar, porque es que resolver de una excelente forma un problema también es innovar, no es simplemente hacer lo que todos los demás están haciendo. Y la información que te llega de las nuevas herramientas a veces como que las infla mucho, pero lo que termina pasando es que si tú logras innovar en la forma que haces una solución, eso es la verdadera innovación, no simplemente porque estás utilizando las nuevas herramientas. Y como para reforzar este concepto, para reforzar el concepto, es que los equipos más exitosos, pues usualmente piensan primero en la solución, cómo llegar a la solución desde el problema y luego cuando tengan algo más concreto de cómo ir por ese camino, allí es donde empiezan a pensar en las herramientas. Am, una cosa muy importante es que el cambio de contexto es una cosa que quema a los equipos, o sea, te daña mentalmente. Entonces, cuando tú tienes esa energía para concentrarte en el producto, cuando tienes la energía de concentrarte en lo simple, pues lo que termina pasando es que tú vas a tener muchas más ideas para mejorar tu proceso sin importar las herramientas que estés usando. Eh, entonces, en muchos casos, elegir algo aburrido para concentrarte en lo que marca la diferencia en el mercado con tu producto es lo que va a entregarte realmente algo sabio. Pero, o sea, no quiero que
que yo suene como una persona que solamente quiere usar cosas viejas. Lo que pasa es que hay que elegir con intención. Entonces, una herramienta nueva pues no es algo malo, pero hay que entender cuándo hay que usarla y no simplemente porque todo el mundo está hablando de ellas o porque todo el mundo en su perfil de LinkedIn tenga como una certificación o la esté mencionando en su título. Entonces, para cerrar, pues mira, recuerda, resuelve tu problema, puedes mantenerla, estás claro, entiendes todo lo que es los límites de esa herramienta y además de eso, no solamente, o sea, recuerda que no eres solamente una persona, sino que tienes un equipo también. Si el equipo está listo también, pues puede ser que sea una buena idea cambiarte una herramienta nueva, porque pues la innovación con propósito es mejor que un impulso del momento. Y para cerrar, como lo había dicho Margaret, pues organizamos Selenium Conf. Quería invitar a los que nos estén viendo para enviar propuestas. Será de 6 al 8 de mayo del 2026 aquí en Valencia. Y por favor, ir a seleniumconf.com y allí está toda la información. Muchas gracias. Allí me pueden encontrar. Ese es mi perfil de LinkedIn. Y aquí estoy para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Diego, por recordarnos que el avance a veces también tiene que venir con calma y no con tanta prisa. Tenemos aquí una pregunta del público que sigue así. Si tuvieras que automatizar una aplicación nueva front y backend, ¿qué herramientas utilizarías y por qué entre Playwright, perdón, Selenium o Cypress? Um, pues realmente no me preguntaría la herramienta primero, sino me preguntaría quién va a usar el sitio web. Si el sitio web lo va a usar, yo que sé, digamos que es un sitio web interno de tu compañía, tú puedes como política de empresa decir, el navegador oficial de la compañía es Microsoft Edge. Y si ese es el navegador que tú vas a soportar siempre, pues puedes utilizar o Cypress o Playwright, porque yo sé que son unas herramientas muy amables, muy agradables para utilizar. Pero si tú ves que es una herramienta para vender, yo que sé, un e-commerce o algo así, y tú ves que vas a vender en Estados Unidos y el porcentaje, creo que es como el 30 o 35% de la población utiliza Safari, pues dices, hombre, si quiero garantizar seguridad y calidad, pues debo usar algo que soporte, en lo que yo pueda probar también en Safari. Entonces me inclinaría por algo como WebDriver.io o Selenium. Eh, Básicamente, luego de entender mi contexto y a quién debo servir y las limitaciones y requerimientos, ahí escogería la herramienta. Muchas gracias, Diego. Nos quedamos sin tiempo para más, pero si alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente, podéis contactarle a través de su LinkedIn. Nuestros compañeros lo podrán dejar por el chat, que queda DMOL. Nada, Vale, muchas muchas gracias, gracias. Diego, por estar con nosotros. Un saludo. Saludos, gracias.